Hi, everybody. How are you? Good afternoon. Good afternoon, teacher. Good afternoon, Marta. How are you today? Fine. Okay, perfect. Good afternoon, Sonia, Daniela, Ana Patricia. Good afternoon, teacher. How are you, Sonia? I'm fine, and you, teacher? This is perfect. Thank you. Thank you so much for asking. Okay, we are only 5 participants now. We are going to wait. We are going to hop a little minute more. I almost did that 10 past 6, and we are going to start with the lab for today. That is very useful. Today we are going to learn some tips to improve pronunciation when we are talking in past. We are going to talk about the regular verbs that seems to be easy, but they are not so easy because we have to pronounce in the best way that we can do that. ¿Ok? Bueno, me presento y les hablo un poquito de lo que vamos a ver. Bueno, primero comienzo diciendo que vamos a esperar un poco más a ver si llegan más compañeros para poder hacer el laboratorio. Somos 5 hasta el momento. Bueno, 4 conmigo. Entonces vamos a esperar otro poquito. Hoy el laboratorio de hoy va a ser sobre pronunciación. Vamos a dar algunos tips cuando nosotros estamos pronunciando el pasado regular, es decir, cuando estamos hablando de verbos regulares en pasado. Hay algunos tips que podemos tener en cuenta para sonar un poco más, no tan como colombianos o que hablamos español, sino poderlo hacer más como ellos, que nos entiendan, porque muchas veces aprendemos algunas reglas que no todas son como generales. Entonces vamos a tratar este tema en este laboratorio, ¿vale? Vamos a esperar otro poquito, creo que 5 minutos más, a ver si los demás compañeros llegan y poder empezar.
Okay, guys, it's time for a start. Hello, good afternoon to Sonia. I believe that you entered the last time. Or was Marta? Sonia or Marta? Hello, good night, Sonia. Good night, teacher. Okay, okay, perfect. Dear ladies, because we are ladies, only we are women's today. Women's to the power. Solo vemos mujeres hoy, ¿no? Yes, teacher. Okay, perfect. Give me a little moment, please. Okay. Okay, perfect. As I said before, today we're going to learn how to pronounce the past irregular verbs. Do you want that I speak only in English, slowly, or do you want that I speak English, Spanish? Ladies. Speak English slow. Despacio. Slowly? Slowly. Okay, perfect. Yes, the idea is that like we are learning English. The idea is that when all the time try to pull up the communicative purpose, the communicative skills, and then listen. Is for this reason that always that I try to, and I have a meeting with some of you, I try to speak English because I think that it's better for hearing, for to listen skill, right? Where I am going to start talking in English, but when I feel that we have to understand better, I'm going to start in Spanish and English, okay? This is a mixed methodology for you, okay? If you don't understand, please say, oh, teacher or lady, my name is Lady Estrada. Lady, please can explain me that I don't understand, or can me repeat again, okay? This is the idea for today, that we learn something new that can be useful for, not for only for the university, can be useful for our lives, for learn another language. This is the idea. Okay, as I said before, today we are going to speak, do you see my screen? Yes, teacher. Yes. Okay, I am going to, oh no, I am going to make books here. I don't want that, but. ¿La pantalla está al costo? Oh, no. A ver. No, this is, we are in the UNAT, past tense English regular verbs. ¿No tiene la pantalla de la UNAT, de la presentación? No. Aquí. Esperen un ratito, es que no sé qué es que me pasa con el mío o es que... Daniela, Marta, ¿me podrían A ayudar? ver, ¿será el mío? Profe, se ve algo de al costo. Okay. Ah, sí, entonces sí, lo mismo. Okay. Lo mismo me pasa aquí. Okay, perfect. Algo, okay, here. In this moment. Me estaban preguntando. Se lo era leyendo. Ahora sí. Yes, okay, sorry. Ahora sí, teacher. Okay, thank you. Okay. First of all, we are going to talk about what are regular verbs when we talk in English. They are the verbs most easier to learn. Why? Because we have to add at the final of the verb, of the infinitive verb, we have to add ed, no more. They are the regular verbs in past. En inglés nosotros decimos que tenemos los verbos regulares, que son como los más fáciles de aprender, cuando al verbo en infinitivo le ponemos la terminación ed. Eso, o sea, esos son los verbos como que más nos gustan. ¿Por qué? Porque pues son muy fáciles, ¿no? No es como, por ejemplo, los verbos irregulares que cambian completamente la manera de su escritura y su pronunciación y que sí tenemos que tratar de recordarlos. Pero estos verbos son fáciles. Por ejemplo, for example, we have here want. This is the infinitive verb. And when we say
wanted. This is the past regular verbs in English. Aquí tenemos un ejemplo, want, to, used to tea. This is el verbo en infinitivo, pero como estamos hablando del pasado, vamos a aprender a pronunciar el pasado de los verbos regulares, le añadimos la ed, ed, ¿ok? This is want, wanted, waste, wasted, ask, asked, rain, rained, spite, spite, and the past verb is spite, replied, and the past verb is replied, right? Okay, here we have something, we speak Spanish, right? And when we learn English, the teacher said, okay, all the regular verbs, when you talk in past, you have to put ed, no more. Siempre que nosotros aprendemos inglés y estamos en la fase, por ejemplo, en un ciclo intermedio, el profesor nos dice, bueno, le vamos a agregar la ed a los verbos regulares y simplemente dicen, I used to wanted o I wanted to have a card. Entonces nosotros nos quedamos como con ese, ¿a todos será que se les pone ed? O sea, la pronunciación, wanted, wasted, asked, worked. I worked. Oh my God, this is correct or this is wrong. Remember, the most important is the pronunciation. La escritura es importante. Entender lo que nos están diciendo es importante, pero la comunicación, como nosotros nos hacemos entender ante las personas, yo creo que es uno de los factores por los que más nosotros queremos aprender un idioma. Es más, muchas veces lo escribimos, lo entendemos y pues sí, lo pronunciamos, pero cuando estamos hablando con una persona de los Estados Unidos, ellos dicen, o una persona que tenga un nivel de inglés avanzado, van a escuchar work, work it. Work it? What is work it? Ellos no van a entender. Nosotros sí, porque hablamos español. Ah, está diciendo que trabajó. Sin embargo, no está bien dicho. ¿Por qué? Porque no sería, la terminación es ed, pero la pronunciación no es work it. En este caso, eso es lo que vamos a aprender. Cuando nosotros pronunciamos con ed, cuando le agregamos la d y cuando le pronunciamos con una t. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que primero nosotros tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que en inglés nosotros tenemos consonantes que son voiceless, es decir, que suenan, y tenemos otras consonantes que son unvoiceless o, voiceless or unvoiced, que no suenan. ¿Cómo así, teacher? ¿Y eso no es difícil de entenderlo? No, no es difícil, porque mire, nosotros tenemos la facilidad de que tenemos la parte de adelante de nuestra boca nos va a decir cuando una vocal es unvoiced or voiceless. Y la parte de la throat, de la garganta, nos va a decir cuando una consonante es voice, right? Por ejemplo, vamos a pasar a esta diapositiva. I am going to put here, for example, here we have the consonants that are voiceless. That means that you use that part to pronounce that consonants. Aquí, en esta parte, estamos viendo las consonantes que son, que suenan. Como ya les había dicho, para cuando nosotros queramos saber cuándo una consonante suena, tenemos que utilizar esta parte de adelante. Perdón, la parte de la garganta. ¿Listo? La parte de la garganta. For example, ustedes en sus casitas pueden hacer el ejercicio. Van a colocarse las manos aquí en la garganta y van a decir yi, yi, yi. Yi, yi. ¿A dónde le suena? Yi, yi, yi. This is voice. This is voice. Le está sonando aquí, ¿por qué? Porque la consonante es sonora, lo que nosotros diríamos en español. Mientras que si la consonante, voy a ponerlo por acá. What happened? Okay.
Mientras que si no suena, ahora sí nos va a sonar en esta parte. Miren, ¿ven? No tiene ningún sonido, solamente utilizamos esta parte. This is voiceless o no sonora. Right? Entonces, remember, when you want to make the difference between voiceless and voice consonant, you have to, in Spanish, like a person, you have to touch here and here. The consonants that have the sound here in the front part of your face, in your mouth, they are voiceless. For example, another one. They are similar but different. For example, watch and wash. They are similar, but this is something different when we use the tongue, right? Right? Miren la diferencia. Look the difference. Cuando nosotros estamos enfrente de una consonante que es un voice, es decir, que no tiene sonido en inglés o que no tiene la sonoridad, la pronunciación la realizamos con la parte de adelante de nuestra boca. Estas también se parecen. Entonces, toda la pronunciación de las consonantes unvoiced o voiceless se hace con la parte de adelante de nuestra boca. Las consonantes que son voice, es decir, que tienen sonido, cambian y se hacen con la parte de atrás, la parte de la garganta. L. ¿Sí ven? L. Se siente aquí en nuestra garganta. Se siente. R. This is ¿sí ven? Obviamente utilizo los labios para hacer el sonido, pero el sonido sale de aquí y se mueve la garganta. ¿Yes or no? ¿Sí sienten la diferencia? Si están haciendo el ejercicio en la casa, es algo que nos va a ayudar bastante, no solamente para poder pronunciar el pasado, sino para poder hacer la pronunciación de muchísimas palabras en inglés, porque a veces nosotros en inglés tenemos el Diccionario Internacional Fonético. Entonces, estas son una de las palabras que se ven en este diccionario. Son como algunas, no todas, porque aquí nos faltarían de vowels, pero son algunas. Lo mismo la miren. ¿Sí ven? Nos vibra aquí, nos vibra nuestra garganta. They are the voiceless consonants, right? Estas son las palabras que nos suenan. Entonces, con esto en nuestra cabecita, ahora sí vamos nosotros a poder decir cuándo nosotros podemos pronunciar esos verbos irregulares solamente utilizando, como siempre nos dicen en la escuela y en el colegio, que es wanted, wasted, asked, worked. Eso ya estaría muy mal dicho. ¿Por qué? Porque no siempre se le agrega simplemente la E o la E y la D, o lo que nosotros decimos ed. For example, needed. Ese sí está correcto. ¿Por qué? Cuando nosotros le agregamos al pronunciar el sonido de ed, es porque el verbo termina en la consonante N o T. Entonces, ahí sí podemos nosotros con toda confianza decir needed, lasted, pleaded, accepted, wasted, waited.
¿Por qué? Y podemos hacer sonar esa ed. Needed. Lasted. ¿Por qué? Porque la palabra, el verbo, termina, el verbo en infinitivo termina en D o en, en N o en D o en T, por ello. ¿Listo? Esas son las dos consonantes con las que podemos trabajar. Algunos de esos verbos son estos, pero no todos. Muchas veces nosotros cuando hablamos, hacemos una conversación, tomamos y estamos hablando en pasado y decimos un verbo regular, nos parece que todos terminan en ed y no. No, no, Mrs. Notice of that way, the verbs can change according to the last letter, according if the consonant is voiceless or unvoiceless, right? Here, for example, we have this one are the voice vowels. Aquí tenemos las palabras o los verbos que terminan en una consonante que es voice, es decir, que suena. For example, allow, allow, allow. This is the W. En este caso, no se le va a agregar en la pronunciación ed, sino solo la D. Es decir, no podemos decir allow, allow it, sail it. Se le agrega, sí, al verbo la terminación ed, porque es un verbo regular, en la parte escrita, como está aquí. Pero a la hora de pronunciar, tenemos que darnos cuenta que estamos enfrente de una consonante que es voice, es decir, que suena. Vamos a poner al verbo, vamos a pronunciar al verbo como allowed, allowed. Y suena la, que es la de allowed. ¿Ven? No suena ningún allow with o allow, no, allowed. ¿Por qué? Porque la o es voice. Nos vibra la gargantica cuando estamos hablando, cuando estamos diciéndola. Lo mismo, miren, sailed, sailed, sailed. Wave. Miren, aquí tenemos algo especial. The verb finish in the letter E. El verbo finaliza en la letra E. But what happened? But what happened? When we have a word that ends in the letter E, the 90% of the time, the letter E doesn't, we can pronounce E. Casi siempre, cuando tenemos una palabra que finaliza con una letra como la E, casi nunca la pronunciamos, es decir, la omitimos, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cuál es la última consonante? Waved. Waved. Rained. Rained. Right? Roof. Roofed. Roofed. No hacemos sonar esa ed. No podemos decir roofed. This is wrong. This is very bad. Roofed. Roofed. Right? I love to that person. I love it to that. No, love. Miren, termina en E, pero ya decimos la E casi nunca suena. This is love. Loved. Loved. Yo amé a esa persona o a esa cosa. Loved. Loved. Right? With D, la D, no la ed. Gazed. Gazed. Judged. Judged. Right? This is very important to have into account. Now, we have here the verbs that finish in voiceless sounds. Aquí tenemos los verbos, algunos de los verbos que finalizan en unvoiced sounds, es decir, en las consonantes que no tienen sonido. Por ejemplo, help. ¿Ven? Help. Cuando termina en una consonante que no tiene sonido, the consonant that is voiceless, you have to pronounce using T. You have to use T. Cuando nosotros tenemos una palabra que no tiene sonido, tenemos que utilizar la terminación T, T, T. Pasamos de D a T. For example, helped.
helped. ¿Sí ven? Se le agrega la ed, pero no se pronuncia ni helped, ni helped, sino helped. Helped. The pronunciation is different. You have to put your teeth, you have to close your teeth, and in front of your teeth, close it, the sound. Helped, looked, watched, looked, bread, kissed, danced, right? Miren, here we have help, helped, look, tampoco nos vibra la garganta, la decimos acá, looked, watched, loved, bread, kissed, danced. This is una corta T, pero se debe poner. Just there. Do you understand, guys? Do you understand, ladies? This is not guys, this is ladies. Niñas, ahí estoy hablando sola. No, señora, realmente estoy tratando de tomar apuntes para después repasarlo porque o sea, es como mucha información y estoy tratando de tomar apuntes, por eso es la calma. Ok, pero hasta aquí Sonia, Daniela, Marta me dijo que está tomando apuntes, Karen, Karen se fue. Ok, Karen no. Daniela, Ana Patricia, ¿hemos entendido? Do you understand? Yes, teacher. Yes, if you have a question, please tell me. Este tema es muy, a mí me gusta mucho porque nos ayuda muchísimo, no solamente a conocer los verbos, pues cómo se pronuncian los verbos irregulares, what happened here, the regular verbs in past, no solamente para eso, sino porque tiene truquitos de pronunciación que después nos va a servir muchísimo cuando estemos nosotros, what happened? Cuando nos estemos nosotros haciendo, por ejemplo, un video o leyendo un texto, nos va a ayudar a reconocer cuáles son las consonantes voice y unvoice. I don't know what happened here. Okay, this is perfect. Okay, we can make an exercise. Do you want to make an exercise? No. Okay, here, for example, here we have, this is the same information. We are going to make a summary, a little summary about the information that we have in this moment in our minds, in the lab. En este momento vamos a dar como un pequeño resumen, first in English and then in Spanish. The topic for today is how you can pronounce the regular verbs that finish all of them in ed, and you put when you write ed, but not always this is the same pronunciation. Why? Because, for example, the pronunciation is very important. Because, for example, if you are in an interview, si nosotros estamos en una entrevista, y the person that is the principal, el jefe, say us, okay, we are going to start a little bit to talk in English, because en este momento hablar en inglés es un plus, entonces cualquiera nos puede salir de pronto con eso, ¿no es cierto? Y nos dice, okay, what is your experience worked as a teacher? Y ustedes van y nosotros vamos y decimos, I worked. En ese momento la embarramos. ¿Por qué? Porque si supuestamente, pues sí está bien el verbo conjugado, work, en pasado es work y la terminación ed, pero lo estamos diciendo mal. Entonces, ¿cuál sería un tip que se da para las personas que hablamos español y queremos aprender inglés?
que siempre, para no estar con eso, que si es una consonante que suena o una consonante que no suena, en los Estados Unidos casi siempre se van con la T. Siempre. O sea, decir worked, así no sea worked, sino worked, es porque es con esta, perdón, con aquí, con la D. Nos van a permitir, nos van a entender mejor si decimos worked con la T que si decimos worked. Decir worked para una persona que sabe inglés es como que yo había estado, se confunden los tiempos, no nos van a entender. Mientras que si utilizamos la T, así no sea la correcta, nos van a entender. Worked, right? Entonces, si no estamos seguros si es con la si es una consonante voice o voiceless, podemos utilizar T, la T. Es decir, podemos decir, excuse me, Rubet, se va a escuchar mejor que decir Rubet. Es mejor decir Rubet. O, como sería lo correcto, decir con Rubet, dices, ¿ok? O, por ejemplo, call, no vamos a decir call it, porque sería horrible, sino que podemos decir, ya se sabe que la correcta es haciendo es una voice, es una consonante, termina en voice, called, excuse me, pero podríamos decir called, se va a entender mejor. Eso es como un tipcito. Casi siempre podemos utilizar, pero si estar seguros que si el verbo no termina ni en T ni en D, no utilicemos la terminación ed, porque entonces se nos va a escuchar feo. ¿Listo? Ese es como un tip que podemos hacer. Ok, let's go. We are going to make this exercise. Here we have some verbs, right? We have remind, believe, talk, order, dress, match, start, record, scream, ask, improve, fun, right? Paint, correct, and pass. We are going to try to localize the verb in the correct ending, okay? According to the things that we have learned. Do you have some questions, ladies? La idea es colocar las palabras donde correspondan, ¿sí? Igual todas ya están colocadas con ed, que a todas les corresponde ed. Vamos a mirar básicamente la pronunciación. Yes, yes, of Entonces, course. Right. la T, se coloca la T es cuando sí son sonoras. Okay. T when the consonant is unvoiceless. Hagamos el review. Se coloca la T. Okay, what happened? I don't know. Something happened when I want to come back. I don't know what happened, but something happened. Okay, no, this is not. Cada que quiero darle atrás, okay, no sé si. Okay, let's go. We're going to make a review, right? When we have a voiceless consonant, cuando la consonante, vamos a hacerlo en español para poder tenerlo en nuestra mente. Los verbos irregulares, todos, los verbos regulares, excuse me, todos terminan en ed, or in Spanish, ed. Eso ya lo sabemos, son los más fáciles, ¿listo? ¿Qué pasa? No todos se pronuncian como nosotros lo hacemos utilizando ed, es decir, por ejemplo, decir needed está correcto, pero no todos se hacen de esa manera, agregándole a la pronunciación la terminación como si estuviéramos escribiéndolo. De acuerdo a la consonante final del verbo, es decir, a la parte final del verbo en infinitivo, sin la ed, obviamente, nosotros tenemos que saber si esa consonante es voice or voiceless. Tenemos que conocer si es sonora o si no suena. ¿Cómo sabemos si suena o no suena?
cuando nosotros aprendemos, estamos en el proceso, tenemos que hacer el ejercicio con la boca y con la garganta. Si la tenemos aquí, si nosotros podemos hacer el sonido de la palabra final y nos sale de acá, de esta parte del frente, la consonante es no sonora, es voiceless, no es sonora. Si nos sale de acá, de la garganta, si nos vibra las cuerdas vocales, la consonante es sonora. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos las consonantes que nos suenan. Es decir, si nosotros decimos de good, miren, es más, diciendo la palabra good, ya nos suena, ya nos vibra esta garganta. Nos vibra aquí, entonces la consonante en inglés es sonora. R, es sonora. ¿Sí ven? También nos suena la de Victor, de vet, entonces nos suena. Yo siempre les digo, cuando yo tengo un grupito de niños, les digo, esa es la de la avispita. Suena. Well. Es más, cuando estamos diciendo la palabra no suena. Will. Suena aquí. Nos podemos sentir cómo suena. Suena, vibra. Esas son las voice, es decir, las consonantes que tienen sonido en inglés. Cuando una consonante, cuando un verbo finaliza en consonante, no vamos a agregarle ed. Bueno, sí a la escritura, pero no a la pronunciación. Se le agrega o se pronuncia con d, allowed, no allowed o allowed, no. ¿Por qué? Porque solamente podemos pronunciar el verbo con utilizando ed cuando ese verbo termina en n o en d. D o t. Por ejemplo, needed, lasted, played. Entonces, termina en d y en t con facilidad. Le agregamos a la pronunciación también ed, no ed, sino ed, needed, lasted, pleaded, accepted, right? Pero como aquí estamos enfrente de consonantes diferentes a N y a T y a D, que son consonantes D y T, perdón, yo le meto la N, que son consonantes sonoras, entonces vamos a pronunciar ese verbo y cuando es en pasado, le agregamos D, allowed, sailed, waved, sacamos la lengüita, la sacamos, rained, rubbed, loved, gazed, judged. ¿Sí? Sacamos la lengüita, ¿por qué? Porque la consonante que termina, aquí el verbo en infinitivo, es sonora. Si no es sonora, entonces vamos a estar enfrente de consonantes que no nos van a sonar en la garganta, sino que nos van a sonar aquí enfrente de la boca. ¿Sí ven? Si ustedes se tocan, por ninguna parte le va a tocar su garganta. ¿Sí ven? No suena acá. ¿Por qué? Porque esas consonantes no son sonoras en inglés. Entonces solamente tienen su sonido sordo, mudo, aquí, en la parte de los labios. Y a estas palabras se les agrega, a estos verbos se les agrega T. Se les agrega al finalizarlo en la pronunciación, no D, no ed, sino T. Helped, looked, watched, loved, breathed, kissed, danced. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, cuando yo digo allowed? ¿Sí ven? Cuando yo digo allowed, que se diferencia entre D y T, ya con una pronunciación súper excelente, que yo creo que ya es
difícil de recordar cuando estamos en una conversación, es cuando D se saca la lengua entre los labios y los dientes, aloud. Si uno se fija, hace como esto se es bien detallista, se saca los labios, aloud, se saca la lengua. En cambio acá, held, se cierran los dientes y la lengua queda atrás. Entonces, esa es la diferencia en la pronunciación. Nosotros somos hispanohablantes, pues no, ¿cierto? Lo tenemos que aprender. Las personas que son, que hablan inglés como primera lengua lo saben. Ellos lo hacen de forma natural. Ni sabe que lo hacen, pero lo hacen. ¿Cuál es un tip que yo les doy, que me enseñaron a mí? Para no sonar que siempre estar pensando, bueno, ¿será que es voiceless o unvoiceless? No estar pensando siempre en eso. Y estamos hablando en pasado y necesitamos hacerlo rápido. Siempre utilizar la T. Siempre utilizar la T. Es decir, en vez de la D, es mejor utilizar la T. ¿Por qué? Porque culturalmente allá lo hacen así y entienden más ese tipo de verbos en pasado. Van a entender más si nosotros decimos worked que worked, porque al decir worked, ellos no entienden. Nosotros sí, porque hablamos español, ya, trabajó, pero worked no lo van a entender en los Estados Unidos o no van a entender, por ejemplo, si nosotros decimos look at, entonces no van a entenderlo. Es mejor agregarle la T como para ya decir, ah, bueno, sí me van a entender. Ese es como un tipcito. Okay. ¿Listo? Ok, ahí vamos. Okay. This is, I consider that this is, no es fácil, pero cuando nosotros recordamos lo de las consonantes y las tenemos acá en la mente, que de aquí y acá, es un poco más fácil para nosotros como tratar de entenderlo y de aplicarlo, que aplicarlo sí es difícil. Ya cuando estamos en una conversación y que, oh my God, estamos hablando en pasado y ahí sí es cuando es como un poco más complicado. Bueno, vamos a ver acá. Vamos a empezar vamos a hacer una filita, porque como no somos muchas, vamos a hacer un ejercicio de cada uno. Vamos a comenzar. Daniela, ¿te gustaría participar? Okay, teacher. The first one, Dani. ED. Perfect, very good. Can you pronounce that one? Reminded. Excellent, reminded. Very good, very good. Marta, the second one, believe. Believe. Again, please. Believe. Excellent, very good. This is with? With D, very good. En D, believe, o sea, en T, en D. Yes, because this is, yeah, this is voice. Aquí tenemos una consonante que suena. Entonces, le agregamos la, o lo pronunciamos con la D. Believe. Okay, very good. Let's continue. Karen, do you want to participate with talk? Karen? Okay, Karen, I believe that Karen is in here. Sonia, do you want to participate with talk? Okay, Karen, Sonia. Do you want to participate, Daniela, again? Okay. Talk. T. And what is the pronunciation? Talk. Talk.
Perfect, very good. And Marta, the last one. Order, Uh-huh. order, Are, order, ordered, order, ordered. Here. order. Perfect. Very good. Ok, como somos tan poquitos, yo pensé que iba a haber bastantes, entonces traje bastantes, pero como somos poquitos, pues vamos a dejarlo ahí. Ok. En id sería ¿cuál? Id cuando termina en T o en D. Cuando termina en T o D. This is cuando nosotros utilizamos, for example, wanted o wanted. Cuando el verbo termina en T o D. Entonces pronunciamos tit. Yes, wanted, wanted. Wanted. Ahí sí lo pronunciamos parecido a cómo se escribe. Sino que, o sea, algunos pueden decir wanted, pero la correcta pronunciación es wanted. Wanted. Ok. Ok, perfect. Vamos a hacer dos de las oraciones que están aquí. Vamos, I am going to read that one. You look the verb. She hates, I'm going to read in present. She hates To see good food. Was to see good food. why other start. Yes. Okay. Marta, do you want to make the correct pronunciation with the past form? Otra vez, porfa. Yes. She want. Ahí que, ¿cuál utilizarías? Ed, T o D. First one. Aquí, here. Hate. Okay. She hates. ¿Utilizarías qué terminación? Ed, T o D. Id. Perfect, very good. Porque el verbo finish, el verbo ending, excuse me, en T. Y cuando termina en T o en D, seguro vamos a decir wanted. Ed, very good. La segunda, waste. Waste. Igual. Wasted or wasted. Very good. Wasted. And While starve. other start. Solo T. Start. Starve. Start. Es sonora. Ajá. ¿Se le agrega? ¿D o T? T. ¿T o D? Start. Ay, señor, me confundí otra vez. O sea, sería la sola D, o sea, le pondríamos D, start, porque me vibra la garganta. Exactamente, exacto, porque suena aquí, entonces diríamos start. Start. ¿Por qué? Porque es sonora y utilizamos D. Muy bien. Very good. Excellent. Okay. And Daniela, do you want to help us with the second sentence? Okay. He waited, ed, until the ship sailed, d, away and then loud, t, when he realized he had escaped. Escaped. C or D? T, escape. Very good. Excellent. Escape. Very good. Excellent. Excellent, ladies. Thank you so much. Do you have some question? No, teacher. Do you understand? It was useful for you, these little tips. Estos son algunos tips, pero yo sé que si les gusta el inglés, si quieren aprender a hablarlo, les va a servir mucho, 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 por sobre todo saber qué es una consonante sonora y qué es una consonante no sonora.
más que el hecho de saber si es D o D. Va con el tema, pero les va a servir mucho. Y diríamos misuse it. Ok, I think, vamos a hacer la de number 3. I think I misjudged. ¿T o D? Marta. Judge. D. Pues, Misjudged. ¿Es sonora o no sonora? es sonora. Misjudged. Mira, misjudged. Misjudge. Es sonora porque la G es sonora, ¿sí? Me vibra la... Pero aquí tenemos DG. Tenemos esas dos están las dos. consonantes. Ajá. Y suena misjudged. Mira. Misjudge. Misjudged. ¿Suena aquí o suena aquí enfrente? Jish sonaría en frente, en los labios. En los labios. Y cuando suenan los labios, ¿es sonora o no sonora? No sonora. Eso. ¿Y utilizamos T o D? D. T. T cuando no es sonora. Ay, sí. T cuando no es sonora, exactamente. Y D cuando es sonora. Misjudge. Ajá. Misjudge. The charter he see me. ¿Es sonora o no sonora? ¿Es sonora o no? O sea que iría atrás. Ese es el problema de cómo uno pronuncia diferente entre las personas, porque para mí me vibra como la garganta, pero al juntar los labios sería al frente. Pensaría yo. Mira, si te vibra la garganta, es sonora. Si no te vibra, no es sonora. Mira, por ejemplo, ¿vibra o no vibra? No, no vibra porque sale solo el aire. Exacto. ¿Vibra o no vibra? Vibra, sí, es así, o sea que es sonora. Si vibra, es sonora. Esa es como la lógica que nosotros nos podemos acordar. Si vibra, acá, sonora, utilizo D. Si no vibra, eso en los labios, utilizo T. T para no y D para sí. Exactamente. Ay, bueno, exacto. Ahí es. Sí. Pleasant and the professional with I found it. Phone. Vibra, o sea, font gym yesterday. Yes. I didn't misjudge his character. He seemed pleasant and professional when I found him yesterday. Seguiremos practicando. Yes. Ok. ¿Qué es importante? Por ejemplo, ¿cómo se acuerda uno perfectamente y puede llegar a hacer una conversación utilizando los pasados regulares muy bien? Leyendo. Leyendo, entonces viendo si la palabra, si el verbo en infinitivo termina en consonante sonora o no sonora. Leyendo así como si tuviéramos este párrafo que tenemos hoy aquí en la diapositiva, en un libro, por ejemplo, y se hace como la rayita. Depende, por ejemplo, waste, entonces ya sabemos que tiene T, entonces se le agrega ed, y uno hace ed, escribe, mientras el cerebro se va acostumbrando. Hacemos un trabajo tanto manual como de acá, porque pues obviamente sí, no es tan fácil uno acordarse siempre, y más cuando vamos a hacer una conversación, ahí es cuando nos sale de verdad la prueba, si sabemos o no.
pero para, o sea, para evitarse que de pronto no lo entiendan, es mejor siempre utilizar el T. La T, exactamente. Ok. Siempre, o sea, es mejor para no pensar tanto si es sonora o no sonora, ya si no es ni T, si el verbo termina en T y en D, lo decimos con id, pero si no es ninguna de esas, entonces utilizamos T. La T para zafarnos como de eso que vamos a hablar muy mal o vamos a quedar muy en ridículo, ¿no es cierto? Porque si nos, por ejemplo, lo de work pasa mucho. Siempre, casi siempre se dice, casi siempre incorrectamente decimos worked y creemos que estamos diciéndolo súper bien, cuando no, no está bien. Work, work. Entonces nosotros tenemos que utilizar worked o lo vamos a decir con la T para no quedar, es mejor decir worked que worked. Nos van a entender, nos van a entender. Any other question, ladies? ¿Tenemos preguntas? Ay, se salió de la cuenta. Voy a dejar un momentico de compartir. Ok, vamos a ver. Your screen is sharing, stop share. Para enviarles, vamos a ver por acá. Les voy a compartir, mis señoras, la lista de asistencia para que ustedes la puedan llenar, por favor. Ok, ok. Aquí está. Ok. Pa, 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 pa. Ok. Ok, ahí está la lista de asistencia. Por favor, me colaboran con llenándola. Y no sé si tienen alguna otra pregunta, Marta, Sonia, Karen. ¿Entendieron el laboratorio de hoy? ¿Recomendaciones, sugerencias? Sí, profe, sí, Fue nos como toca un tema practicar. nuevo que ayuda muchísimo, o sea, que le abre a uno la expectativa diferente a como es lo que tiene que ver con la pronunciación, porque uno a veces simplemente por el hecho de hablar en español, uno lee letra por letra. Entonces trae diferencia. Sí, y eso es por lo que muchas personas yo creo que le huyen al inglés, ¿no? No, como que no, a veces no encontramos la manera más fácil de aprenderlo, sino que nos complicamos mucho. Y no es tan complicado. El inglés es un idioma muy fácil y pues sí, es como ponerle ese querer y las cosas se van dando y tratar de entenderlo de la manera fácil, no hacerlo tan complicado. Bueno, entonces, mis señoras, si no tienen otra pregunta, yo creo que podemos terminar y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias por la asistencia al laboratorio. Profe, la asistencia no deja llenarla, no sé, o sea, ¿qué hacemos? ¿Copiamos ese link? Porque no quedó bien. A ver, yo miro, porque no sé por qué.
Ah, caramba, tienes toda la razón. Enlace de asistencia. Pues la verdad ese fue el enlace que me enviaron de la universidad. No tengo otro. Entonces voy a guardar sus nombres. Si me preguntan, yo los tengo aquí. Sí, efectivamente ni pegando lo que nos envió funciona. Exactamente, no funcionan. Sí, ese fue el enlace que me enviaron de la universidad. Entonces, Marta Yolanda. Yo soy Marta Yolanda Barreto. Empezando por el profe. Ana indique la D, Jenny la D, Gracias, Marta. Sonia López. Sí, teacher. Juan D, Thank you so Juan much, Blanco Sonia. la D, Con los que Y terminan las cantidades de demanda están. Karen Ramírez. Terminan la demanda. Paula Los precios de también bienes. en la D. Solamente una persona dijo así. Ok. Ok, si me preguntan, yo tengo sus nombres para corroborar su asistencia. ¿Listo? Ok. Bueno. Listo, profe. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Gusto Profe, Dios verlos. la bendiga, que esté muy bien. Chao. Chao. Gracias.